Primero a los alumnos hay que transmitirles, yo lo hacía siempre el primer día de clase, tú lo sabes, porque yo iba con los profesores a clase. Ahora todo eso se ha perdido, cada cual va por un lado y te encuentras con la paradoja que a veces los alumnos no conocen el nombre de los profesores. Oye, ¿quién te da pediatría? Dice, no, uno bajo gordo andaluz. ¿Me entiendes? No, yo creo. Eso es una pena, que se haya perdido lo que era la santa casa que es la universidad. Yo a los alumnos que tienen que trabajar, que trabajando se llega donde uno desea. A los profesores que tienen que darlo todo, porque no hay nada más bonito que enseñar al que no sabe. No hay nada más bonito. Y no hay nada más bonito. A mí me produce una ilusión infinita cuando voy por la calle y me veo un hombre profesor, ¿qué tal? Tiempo sin ver el cariño que le tengo. O cuando, por ejemplo, últimamente que íbamos mi mujer y yo por el Corte Inglés y yo bajaba por una escalera con ella y subía dos chicos por decir, estos eran adultos y yo ya soy viejo. Y entonces resulta, me saludó, hombre profesor, y yo le saludaba con un afecto tremendo. Y me decía mi mujer, ¿qué los conoce? Digo, no sé quiénes son. ¿Y cómo los saludas así? Digo, con el mismo fervor que ellos me están saludando, porque son exalumnos míos, seguro. Y en efecto después, cuando nos vimos, me estaban esperando en la puerta. Me estaban esperando en la puerta y me mire, hemos estado, hacía tiempo que no le veía, para darle las gracias por lo que usted me enseñó. No sabe lo agradecido que le estamos. A uno, cuando eran los exámenes orales, lo tuve uno de ellos, que es pediatra, un famoso pediatra de Barcelona, era un examen oral, y es curioso la psicología de las personas. Lo tuve 3/4 de hora examinando. Era oral y le salía vía piramidal. No se la sabía. No se sabía la vía piramidal. Y digo, bueno, a este me lo voy a cargar en mi fuero interno. Digo, voy a preguntarle, pues, ¿qué te puedo decir? Músculos de segundo, una cosa de lo más difícil. Hábleme usted del sistema extrapiramidal, que en aquella época era un poco muy complejo. Y el alumno pum, me contestaba. Volvía, le decía, a ver, dígame usted la vía auditiva. No se la sabía. Le decía, a ver, desarrollo del sistema nervioso, inductores. Pum. Hasta que le dije ya, oiga, pero ¿cómo se sabe usted esas cosas? Y yo dice, no, es que yo solo estudio lo que me gusta. Así no llegará usted lejos. Bueno, en total, que estábamos 3/4 de hora, yo no sabía qué hacer con él. Y entonces me alegro de haber tomado una decisión. Le dije, mire, yo con usted no sé qué hacer. Le soy sincero. Y como no sé qué hacer, le doy el beneficio de la duda y le voy a probar. Nos encontramos en el edificio de la Real Academia de Medicina de Cataluña. Precisamente en este anfiteatro anatómico se encuentra, y lo quiero resaltar, la mesa de disección que, según la tradición, usaba Gimbernat para impartir las enseñanzas a sus discípulos. Gimbernat, famoso cirujano y anatómico, nacido en Cambrils, que es curioso, estudió muchísimo toda la región inguinal y se ha podido comprobar últimamente que solo se conserva de sus estudios el famoso ligamento de Gimbernat, pero el ligamento de Cooper y la operación de Cooper de las hernias, que los autores ingleses pregonan con tanto patriotismo, fueron primeramente descritos por el genial Gimbernat. Conviene tener presente que el edificio donde se aloja la Real Academia de Medicina
Es un edificio de una enorme solera y tradición. Aquí estuvo el Real Colegio de Cirugía de Barcelona y luego después albergó la sede de la Facultad de Medicina antes de su traslado a la calle Casanova. No solo de una solera enorme por la cantidad de personas, de académicos que han pertenecido a la misma, que le han dado brillo y prestigio, sino también desde el punto de vista histórico. Tengan en cuenta que este edificio fue diseñado y dirigido por el famoso arquitecto Ventura Rodríguez. Soy miembro numerario desde hace bastantes años, dado que leí mi discurso de ingreso el 11 de junio del año 1978. Como anécdota particular, recordaré que ese día se jugaba un partido de fútbol en el Mundial de la selección española, que era vital para su clasificación. Y yo tenía un pánico tremendo porque pensaba que iba a acudir muy poco público. Espero que no aburriera a las personas que asistieron, que llenaron el anfiteatro, este anfiteatro, dado que mi discurso de ingreso versó sobre algunos aspectos experimentales de la morfogénesis de los miembros. Precisamente recuerdo que en mi discurso de ingreso me fue contestado por mi antecesor en la Facultad de Medicina y en la cátedra, don Salvador Gilbernet, natural de Vandellós, un hombre de una personalidad realmente extraordinaria y de un gran prestigio internacional. ¿Quién me iba a decir a mí, de pequeñito, en mi tierra natal, la isla de Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas, que iba a entrar en este santo edificio? En mi familia no había ningún antecedente de médico. Y yo llegué a la medicina por un fenómeno muy curioso, porque me daba cuenta que en Canarias, en la ciudad de Las Palmas, existía la tradición, en la época que el médico era casi venerado, que se guardaba una jofaina, una toalla y una, digamos, pastilla de jabón, el mejor, para que el médico cuando llegara observaba, exploraba al enfermo y entonces cuando terminaba le entregaban como si fuera un sumo sacerdote en los utensilios que acabo de mencionar. Naturalmente aquello me impactó de una manera bastante importante, de tal modo que a partir de aquel momento decidí estudiar medicina, teniendo en cuenta de que era una labor bastante áspera, porque en las Islas Canarias no existía facultad de medicina. Es curioso, la facultad de medicina se crea en las Islas Canarias, siendo yo ya catedrático de Barcelona, al año de ser catedrático de esta facultad. Y la facultad más próxima en aquellos momentos era la Facultad de Medicina de Cádiz, donde acudíamos la mayor parte de los canarios a estudiar medicina. Fue trascendental, porque los primeros días que entré en clase, contacté con un profesor o catedrático de anatomía, el que sería luego mi maestro, el profesor Francisco Ors Llorca, que por su comportamiento ante los alumnos y la manera, el cariño, la dedicación con que explicaba a sus alumnos, me cautivó y me dije para mí, yo tengo que ser lo que es este señor. Con gran desconsuelo de mi padre, porque mi padre, que era un hombre que se había hecho a sí mismo, tengan ustedes en cuenta que mi padre, cuando fue al cuartel, no sabía ni leer ni escribir. Ni leer ni escribir. Y en el cuartel
Le enseñaron a leer, a escribir y, como él decía, las 4 reglas, que era sumar, restar, multiplicar y dividir. Luego después el hombre, que era un hombre muy trabajador y de un empuje tremendo, digamos, elaboró una vida muy importante que nos ayudó a todos. Pero decía con gran descontento de mi padre, porque la ilusión de mi padre era que yo estudiara medicina para que fuera a ejercer a Las Palmas y él entonces probablemente compartir la consulta conmigo, porque era un hombre de un empuje tremendo y cuando yo estudiaba tercer año de medicina, yo ya sabía lo que pretendía hacer, pero mi padre me tenía puesto el despacho y la clínica y todo para que cuando yo terminara me fuera a Canarias. Yo, como mi padre era un hombre de un temperamento poco dialogante, digamos, así como mi madre era otra cosa, pues yo no le decía nada, pero yo sabía que la isla se me había quedado pequeña. Yo sabía que yo iba a ir a la isla en momentos puntuales durante las vacaciones, pero no iba a vivir fundamentalmente porque quería ser lo que era mi maestro. Y tuve la enorme suerte de que le pedí trabajar con él, me aceptó con un cariño inmenso y cuando estudiaba tercero de medicina me dijo: Ruano, me voy a Madrid trasladado. Me gustaría que usted viniera conmigo. Pero es curioso, me dijo una frase que pronunció Winston Churchill y que ha hecho fortuna. Desgraciadamente solo le puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Y yo, como lo que me interesaba era estar al lado de aquel hombre de ciencia, no pensé ni en la sangre, ni en el sudor, ni en las lágrimas. Y me embarqué en la aventura de ir a Madrid. Justo es decir que mi padre nunca me dijo: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Probablemente porque era un estudiante aplicado y cada año pues iba con matrícula de honor. Llegó el momento que casi ni me preguntaba. Solo me preguntaba, me decía: ¿cuándo te vuelves a Cádiz? Mira, me vuelvo en octubre. Eso quería decir que no tenía que venir en septiembre y no me había quedado ninguna asignatura. Mi llegada a Madrid pues, fue enormemente interesante porque contacté, como es natural, con lo más importante de la profesión médica. Fui a la Facultad de Medicina ahora se dice de la Complutense. En aquel momento era Facultad de Medicina de Madrid porque solo había una Facultad de Medicina. Contacté con los grandes médicos de la medicina, digamos, de Madrid y pude darme del enorme poder e influencia que tenían y de la enorme labor que hacían como profesionales, porque empleando un adagio así, en Madrid no se moría nadie sin que lo hubiera visto o Marañón o Jiménez Díaz o el profesor Vara López, que era el cirujano muy afamado, de la misma manera que luego después yo vine a Barcelona muy joven, tuve la enorme suerte de sacar la cátedra directamente de Barcelona muy joven y es curioso, tuve una experiencia enormemente interesante. Resulta de que yo llego a Barcelona como cátedra y era compañero de don Agustín Pedro Pons, que veía a todos los enfermos en Cataluña antes de morirse, con Pedro Piulac, que además se empeñaba en que lo tratara de tú. Y yo no podía porque había estudiado en su libro de lecciones de patología quirúrgica, que era en aquel momento el Sancta Sanctorum, y que tuvo una repercusión a nivel nacional e internacional este tratado. Y repito que he tenido experiencias
muy interesantes, ver cómo se comportaban las primeras figuras de la medicina de la Facultad de Medicina de Madrid, y luego después, como catedrático, tener como compañero a los colegas anteriormente mencionados, de los cuales, sobre todo de su comportamiento, aprendí muchísimo. Porque yo siempre he dicho que el profesor universitario, sobre todo el médico, debe de transmitir conocimiento, pero debe de transmitir mucho más, que es su comportamiento, su humanidad, su manera de tratar a los enfermos y a los alumnos también, que es extraordinariamente importante para el médico y su formación. Yo quiero dejar constancia que siento una profunda admiración por mi maestro, tanta como por mi padre, porque fue la persona que me permitió, digamos, alcanzar lo que yo quería y poder enseñar a los estudiantes de medicina, que es lo más bonito que le puede pasar a un médico. La mejor experiencia que puede experimentar un médico es invadir, por así decirlo, un aula y empezar a explicar lo que sabe y ver cómo se establece una ósmosis cerebral entre el profesor y los alumnos que no tiene parangón. Yo siempre comento a título de curiosidad, como anecdótico, de tipo jocoso, que no me he fumado nunca un porro, como vulgarmente se dice, pero estoy seguro que casi me aproximo cuando he estado explicando en clase y he tenido la enorme suerte que me ha salido una clase brillante y he sentido como un éxtasis con ese intercambio de conocimientos con el alumno que escucha y que es tu alumno, porque en el aula hay otros que te escuchan menos y yo siempre he dicho que esos no son mis alumnos. Yo le conozco a usted desde, creo yo, más o menos hace 35 años. Para mí cambió mi vida. Yo cuando entré en la Facultad de Medicina tenía muchas dudas, esto se lo he comentado muchas veces, ¿verdad? Y con una conversación con mi padre, él me animó, yo quería estudiar el cerebro y creía que tenía que ser la Facultad de Biología la que me permitiría pues, estudiar este órgano fabuloso, y él me convenció que sería medicina. Y recuerdo, pues hace 34, 35 años, en segundo de medicina, sus espectaculares clases. ¿Usted qué recuerda de aquel momento? Mira, lo que siempre he dicho y lo que más recuerdo era lo que disfruté dando esas clases. Yo siempre he comentado que a mí, en lugar de pagarme por explicar, yo tenía que pagar por explicar. Porque tener clases de alumnos por encima de 200 y ver cómo estas personas, tu clase, el discurso tuyo les atraía y veías cómo estaban perfectamente atentos y se establecía como una especie de ósmosis, de trasiego entre mi cerebro y el de ellos, era algo inenarrable, pero algo inenarrable. Sí, tiene toda la razón. A mí me impresionó mucho, como a todos sus alumnos, la capacidad de dibujar, ¿verdad?, con las dos manos. Pero yo con el tiempo, que eso realmente es una proeza, lo que con el tiempo he observado, intentando pues, ¿no?, hacer unas clases que sean atractivas, es el grado de atención
que con 200 alumnos realmente conseguía. Recuerdo que algunos no podíamos sentarnos ni en los asientos del Paraninfo y estaba todo lleno, los pasillos de alumnos con una atención. Esto cuesta muchísimo hoy en día, aunque no tengamos tantos en un aula, gracias a Dios que tenemos grupos mucho más reducidos, pero conseguía ese grado de atención, ¿verdad? Lo de dibujar con las dos manos ha sido una cosa circunstancial, se lo debo a mi padre, porque yo era zurdo perdido. Y en aquella época, que todo tenía que ser con la derecha, mi padre se empeñaba en que yo usara la derecha. Conclusión, derecha en público, izquierda en privado. Y un día me di cuenta que podía usar las dos manos. Tienes tu razón, tienes tu razón. A mí me producía un placer infinito y un cierto grado de incomodidad también, ver cómo las aulas estaban llenas, los pasillos llenos y la gente sentada en el suelo escuchándome. Y a veces cuando hablaban, yo decía, es que me voy a ir, se hacía un silencio sepulcral. Yo he disfrutado muchísimo dando esas clases. Además de esas clases tan espectaculares que nos impactaban tanto. Lo de la atención de los alumnos viene derivada de una técnica que no es mía, que es de mi maestro, mi gran maestro, el profesor don Francisco Ors-Llorca, que consistía en hacer el dibujo mientras explicabas. De esta manera tú tenías la atención del alumno concentrada en tu clase y cumplía varios cometidos. Primero, enseñarle y que aquello le fuera drenando. Sí, segundo, tener la atención expresamente, digamos, captada por el que explicaba, porque mientras iba haciendo el dibujo, él se iba percatando de la importancia que tenía aquel dibujo para el esquema. Porque habían otros profesores que hacían dibujos, pero eran dibujos estáticos. Yo he visto incluso gente, perdón por lo de gente, es decir, en Canarias decimos gente en sentido casi hasta cariñoso. Es decir, era, digamos, he visto profesores que hacían el dibujo antes de entrar en clase. Eran dibujos maravillosos, pero eran dibujos complejos para llevarlos a un libro. El dibujo que yo hacía, siguiendo la escuela, que quizá yo perfeccioné un poco, lo bueno es que era un dibujo simple, que lo podía hacer cualquiera en su casa. Lo podía hacer en el aula y cualquiera en su casa. Y claro, es mientras se hace, se aprende. Yo creo que introdujo sistemas revolucionarios para enseñar. En sus clases lo que introdujo sobre todo fue la anatomía funcional. Y lo que fue revolucionario fue que lo que explicaba era lo importante para un médico, para poderlo aplicar. Y luego el aspecto embriológico, el explicar una forma desde su desarrollo embrionario y que usted hizo a partir de la escuela de Ors-Llorca, ¿verdad? Y con una embrioteca que tenemos y que disfrutamos desde que usted la montó aquí en el departamento. ¿Qué decir de la anatomía funcional? Bueno, no es un secreto. Yo no soy, digamos, el padre de la introducción de la anatomía funcional en España. Quien introduce la anatomía funcional, y en esto quiero ser, es mi maestro, don Francisco Ors-Llorca, que toma las ideas de Braus y Benighoff, ahí el tratado me parece que está por aquí, de Braus y Benighoff, que son de tipo donde se explica el cómo, por qué y para qué de las formas. Eso es el detalle. El detalle que Ors, y yo siguiendo a Ors, captamos de Braus y Benighoff. Cómo llega la embriología, el cómo, la adaptación funcional y para qué sirve, qué utilidad tiene dentro de la carrera de medicina.
que realmente fue el profesor Ors el que introduce esos estudios funcionales, aunque yo los perfeccioné algo. Y ahora que estamos en este entorno, ¿no?, también los grandes cambios que ha sufrido, ¿no?, la enseñanza práctica en las salas de disección, desde aquella sala tan impresionante que había antes de las obras, todo se ha hecho, ¿no?, más pequeño, más funcional, y lo importante que es para los alumnos, ¿no? Yo creo que cuando entran en contacto con la anatomía lo expresan ellos, ¿no? Nos indican que están realmente entrando en la medicina, ¿no? Tú has tocado un tema que tiene una larga historia. Una larga historia porque cuando yo llegué aquí, en el año 66, bueno, fue una entrada terrorífica, porque la cátedra de anatomía era, y la sala de disección como el laboratorio del doctor Frankenstein. Una cosa tan es así. Comento esta anécdota por primera vez en mi vida, que cuando estaba aquí, que había tomado un matrimonio amigo, que sabía que yo estaba, vino a ver, a saludarme a la facultad y los pasaron. Y cuando vieron aquello, había en el centro una salamandra que, vamos, yo creo que era de la época de Pasteur, bueno, no, anterior. Y entonces vi que la señora le decía al marido, Manolo, vámonos de aquí que tengo miedo. Bueno, total, los laboratorios se arreglaron y la sala de disección también. Y que luego después la sala de disección era una sala primorosa. Habíamos llegado a un estado perfecto que teníamos en la parte inferior la sala y en la parte superior 2 aulas para enseñar nosotros. Cuando llegué yo a Barcelona había una facultad, la sala de disección, que parecía una cámara de los horrores, y un solo cuerpo que se usaba de año en año para enseñar algo a los estudiantes de medicina. Siempre he pensado que a aquel cuerpo se le debió de tributar un homenaje porque hubo muchas generaciones de médicos que estudiaron en este cuerpo. Yo, como título anecdótico, puedo decir que en la Facultad de Medicina de Barcelona entré con obras, estuve 40 y pico años y me marché con obras. En total, que me doy cuenta de la escasez de material didáctico y entonces se me ocurre el modelo que había observado en la Facultad de Medicina de París, que era un servicio de donación de cuerpos. Un servicio de donación de cuerpos que con propaganda en la televisión, cuando en aquel momento era incipiente, sobre todo en la radio, en esos seriales que se emiten en la radio, que escuchan todas las personas de edad, pues yo acudía, me invitaba, y en la prensa también, y establecimos, digamos, una especie de difusión del Centro de Donación de Cuerpos, que todo, hay que decirlo, ha tenido una enorme, yo diría, explosión, emplearía este término, en Barcelona y en Cataluña, y en España, y en Europa, porque es el mejor servicio de donación, según mi opinión. Tengan en cuenta que para padres no hay hijos feos. Según mi opinión, es el centro más importante de España y yo creo de Europa, porque si mi memoria no me traiciona, en el momento en que yo me jubilé en el año 2003, teníamos 12.000 donantes y teníamos, pues, de donaciones de cuerpos alrededor, yo diría 120 a 150 cuerpos por año, que permitía, es curioso, al estudiante no solo efectuar prácticas y teóricamente disecar el cuerpo humano. Han habido muchos cambios, ¿no? Este tipo de docencia... Y no para bien. Allí donde un alumno quiera aprender y un profesor tenga la vocación de enseñar, existirá la universidad.
Eso es elemento clave. Los tiempos están cambiando, ¿no? Somos privilegiados porque podemos hacer las cosas con, siempre lo decía, ¿no?, con una simple tiza, ahora con tecnología, y posiblemente el gran privilegio de tocar, ¿no? Somos de los pocos que podemos tocar la materia que enseñamos, ¿no? Tocar el cuerpo humano, conocer sus distintas partes de primera mano, y no solo de forma proyectada, incluso que es importante, ¿no?, de forma virtual, sino realmente tocando el objeto de nuestro estudio, ¿no?, los huesos, el cuerpo humano. Bueno, tú has tocado un tema que yo no me explico por qué se ha perdido. Cuando yo llegué ya había desaparecido, pero había en la enseñanza de la anatomía un método, no sé por qué se llamaba del segoviano, probablemente porque Segovia era una zona deprimida y aportaba mucha gente a Madrid. Y era gente que era contratada por la Facultad de Medicina para llevarlos a clase el profesor de anatomía y explicar anatomía de superficie, y explicaba cómo se palpaba tal, cómo tal. Y no sé cómo se ha perdido eso. Bueno, ahora tenemos unas prácticas entre los alumnos, sí. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí, sí, de anatomía palpatoria. Oye, pues me alegro. Claro que sí. Me alegro porque... Han quedado, lo que hemos podido lo hemos mantenido. Ah, sí, 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 pues yo no lo hice eso. Sí, sí. Tengo que reconocer que no lo hice, y en tono mi mea culpa, probablemente no lo hice porque en aquellas clases de 600 y 800 personas que yo tenía, se hubiera prestado un poco al jolgorio. Totalmente. Totalmente. Porque ellos llevaban incluso, me acuerdo, en Madrid tenían prostitutas contratadas para llevarlas a clase y explorar, ¿me entiendes? Yo lo que quería conocer es su opinión en relación con dos visiones que parecen antagónicas. Una que podría estar representada por Testit, una anatomía muy descriptiva, también con una parte topográfica, con muchos detalles, en relación con otra concepción más generalista, más funcional, ¿no?, del cuerpo humano. Yo creo que cada etapa ha cubierto su cometido. El libro de Testit, que por cierto la tradición comenta que el señor Testit no entró nunca en la sala de disección, que se lo hacían los colaboradores. Probablemente debe de ser un comentario de la Escuela de París, porque Testit estaba en Lyon y entre París, la Facultad de Medicina de París y la de Lyon no se llevaban bien. Creo que hoy día el libro de Testit contemplado da terror. Más terror si se piensa que durante mucho tiempo los profesores de anatomía exigieron este libro. En mi opinión, esto es una monstruosidad, porque no es nada didáctico, no tiene, es decir, utilidad, probablemente como tratado sí, pero como libro de texto jamás. Tan es así que a mí me produjo una enorme, digamos, alegría, pero al mismo tiempo pena, en un libro viejo es curioso porque lo perdí o me lo desapareció de mi despacho, en el departamento de un alumno que había escrito en la portada después de abrir la hoja decía: "Oh libro hermoso, precioso, con láminas magníficas. Eres una preciosidad, pero al abrirte, oh libro, yo pienso que estoy abriendo la losa de la tumba donde estaré sepultado para siempre". Bueno, independientemente de estos comentarios jocosos, creo que Testit cumplió su cometido, es decir, reintroduce una orientación besaliana de la anatomía, a pesar de que, claro, no sé por qué el libro de Testit tuvo predicamento, pero hay un libro precioso de Poirier de anatomía,
precioso, pero precioso, unos esquemas tremendos, que sin embargo desapareció. Probablemente, como se ha dicho por algún comentario, porque en aquel momento el editor del textil tenía, digamos, mayor visión o proyección comercial. No cabe la menor duda, de que el libro de Braus y luego después el de Benioff, con la orientación funcional de la anatomía, representa un hito y una orientación tremenda. Representa un hito y una orientación tremenda de la cual los anatómicos españoles tuvimos una gran suerte, porque Ors, que ahora comentaré, que había estado en Viena con Fischel, el famoso embriólogo, que murió, por cierto, de un coma hipoglucémico, y muy pronto, ya verás por qué hago este comentario, toma esto, casado con la alemana, habla el alemán, ve el libro de Braus, ve luego después el de Benioff, lo toma como tal, y entonces, ojo, mezcla la base morfológica con la base funcional de la anatomía. Pero no solo se detiene en ello. Como él había estado con Fischel en Viena, que iba a editar su famoso libro, un libro que es curioso, ha desaparecido, libro de embriología de Fischel, que era el ABC en Europa. Lo iba a editar con Ors. Le tomó tanto cariño, pero murió de un coma hipoglucémico, ya comenté. Entonces, ¿qué hacer? Él construye un edificio sobre 3 cimientos. Lo que es la forma bella, transformada en bella, la orientación funcional de la misma, que le dan Braus y Benioff, y la orientación de Ors, la combinación con la embriología general y especial, que como es natural, da una idea todavía muchísimo más bella de lo que es la anatomía. Porque entonces se asiste a como una forma tan simple. Algún colega comentaba antes, hay que ver el lío que han dado 2 células, 2 simples células. Digo, hombre, tan lío que todo lo que es el mundo es el ser humano. Y entonces... Aquí tenemos un entonces embrión. Resulta de que él combina y tal. ¿Y qué misión tiene esto? 2 misiones muy buenas, que tuvieron un gran predicamento. Es decir, la embriología, ver cómo se forma el cuerpo humano. Ver la columna vertebral es así porque se ha formado así. Y cuando se perturba, allá hay malformaciones. Y nosotros hemos descrito aquí, por ejemplo, malformaciones congénitas de un enorme interés en el laboratorio. Fue la tesis que dirigió el doctor Goosen con el doctor de la Universidad Internacional de Cataluña, que fue vicerrector, Félix Cruz, sobre un cíclope con un solo cristalino, que es dificilísimo encontrar un ejemplar de eso. Y claro, ¿cómo se lo ven? Pues cogiendo embriones humanos procedentes de donaciones del hospital y cortarlos, como aparece aquí, de una manera seriada. Porque de esta manera tú puedes contemplar todo el cuerpo humano en desarrollo, desde la parte superior a la parte inferior. Aquí y además teñidos por diferentes métodos, que como es natural, es decir, que era el sistema nervioso, la plata de Bielchowski, el otro la hematoxilina, bueno, en fin, los diferentes métodos que permiten observar y apreciar con claridad los detalles embriológicos y la evolución que van experimentando. Porque lo bueno es tener una embrioteca como la que yo dejé aquí, no sé cómo estará ahora. Conservada. Yo dejé una embrioteca con 30 y pico, bueno, era la segunda más grande de España. La primera era la de Ors, la segunda era la nuestra. Pero claro, Ors me ganaba en años. Y tiene malformaciones interesantes esta colección. Es decir, que esa es, en mi opinión, el enorme mérito. Forma, función y envejecimiento.
por eso yo creo que han habido también cambios que han sido importantes, la introducción de tecnologías que permiten exponer los mismos conceptos funcionales, embriológicos, en menos tiempo y con muchísimas más prácticas. Más o menos en el centro del cerebro. Vamos a coger un corte típico del centro del cerebro y la manera más pedagógica de empezar pues es por la línea media, que tenemos el sistema, ¿cómo se llama? El sistema ventricular. El sistema ventricular. La ventaja de este programa es que, además de ver la seccional, en esta parte de aquí que pone modelos, lo que vamos a hacer es seleccionar los ventrículos cerebrales, porque ocupan, ¿verdad? Y podemos ver cómo este sistema, este ventrículo, que nos cuesta, ¿verdad?, pensar tridimensionalmente cómo es, vemos que encontramos el ventrículo arriba, en la parte superior, y también lo encontramos en la parte inferior. Sí, sí, nosotros lo que hemos llevado es un poquito más allá, ¿verdad?, esas técnicas. Una de las cosas que yo pienso que se debía de hablar fueron de las líneas de investigación que se hicieron mientras yo estuve aquí, porque yo nunca permanecí quieto, ni nunca permití que los que trabajaban conmigo estuvieran quietos. Yo siempre di, como diría, oportunidades a todo el que vino. El doctor Arroyo, que murió lamentablemente, que era un entusiasta, iba todos los días, los domingos, a la plaza de toros para coger los cerebros de los toros. Y estudiar su diferencia, ¿verdad?, con los animales se domésticos. encontraron bastante diferencias, hizo cosas interesantes, pero en la época que yo me jubilé había aquí bastantes líneas de investigación. Estaba la línea tuya de neuroanatomía comparada, de neuroanatomía, la del doctor Yusá, del aparato locomotor, estaba la del doctor Monzón sobre problemas de cuerpos embrión y aquí me acuerdo que una vez hicimos un curso de hombro, que vinieron los principales artroscopistas de los Estados Unidos. Conseguimos instalar 10 hombros donde operaban estos colegas, nosotros participábamos explicando y se transmitió a una sala de la Facultad de Medicina y al colegio, salón de actos del Colegio de Médicos. Aquello fue, desde luego, un bombazo. Esto en el fondo son paredes, ¿no? Exacto. Que pueden ser más grandes, más pequeñas, pero la esencia no son solo las paredes, es el servicio de donación que... Yo he conseguido crear un servicio de donación de cuerpos que lo empezamos el año 67. Y merced a, ¿cómo diría yo?, el savoir-faire de la sociedad catalana, que es una sociedad enormemente actualizada y altruista. Enormemente altruista, Sí. Ha tenido una repercusión tremenda. Y eso nos permitía que no solo dar enseñanza a los alumnos, podíamos darle más, pero como los otros colegas, ¿me entiendes?, les explicaba otras cosas, clases más teóricas, nosotros no podíamos darles las prácticas totales, porque el ideal era que cada alumno disecara un cuerpo al año. Lo podíamos hacer, pero muchas veces no lo podíamos llevar a efecto. Pero había otra cosa enormemente importante, que resulta que cuando en las facultades de medicina los colegas atacaban a la anatomía porque decía que era demasiadas horas, resulta de que los médicos de fuera venían a hacer cursos aquí y se pasaban una semana. Hacer formación especializada. Exacto, y pagaban dinero de cursos sobre anatomía quirúrgica de rodillas, sobre hombros. ¿Cómo ve el futuro en medicina en relación con la anatomía? Que tu padre fue un hombre sabio. Porque si tú hubieras ido a biología, con perdón para los biólogos, hubieras tenido una idea parcial de lo que es el ser humano. Al estudiar medicina,
digamos, entraste en los dos componentes más valiosos que tiene el ser humano, el cuerpo y la psique. Psique y cuerpo. Hoy día se pueden preparar clases maravillosas. Hay que darse cuenta que eso ayuda mucho al profesor. Es decir, en mi opinión, fíjate que había que buscar un término medio, y yo sé que tú lo has logrado, porque tienes un poder de atracción sobre los alumnos. Pues no es lo mismo en aquella época que tú tenías que dar la clase, tenías que sabértelo todo, porque hoy día... Sí, son recursos que ayudan. Hombre, ayudan la informática de una manera increíble, ¿entiendes? Es decir, pero aquellas clases donde tú te tenías que enfrentar a veces hasta 600 alumnos y mantener la atención de aquellos alumnos, haciendo los esquemas y tal, aquellas clases, en mi opinión, se han olvidado porque hoy día la clase magistral está denostada y, en mi opinión, yo siempre digo que está denostada por los que no saben dar la clase. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aquellas clases no se deben de olvidar. Había que buscar un equilibrio entre una cosa y la otra. Sí. Porque, Alberto, yo me sabía todo el programa. Y es curioso, todavía conservo los esquemas. Los apuntes. Los apuntes después me los han transmitido los alumnos. Sí. Pero no hace mucho tiempo, ya lo he comentado con algún colega, que me encontré el otro día, no hace mucho tiempo, a un neurólogo. Y me dijo, hombre, profesor, ¿cómo está usted? ¡Qué alegría! Eso no se paga con nadie. ¿Sabe que usted me dio matrícula de honor? Hombre, encantado. Pero a mi hija le han dado matrícula de honor con sus apuntes también. Yo pensé para mí, digo, bueno, seguramente la hija habrá tenido que actualizar esos apuntes. Claro. Pero vamos, ya le han servido de base para ello. Es decir, por eso digo que es bueno que la informática tenga la aplicación, pero hay algo que no se puede ni comparar, que es cuando un alumno es pescado por su maestro, como yo hice contigo. Te metí en las redes y no me arrepiento porque eres un gran profesor. Yo siempre lo he dicho, que la gente, ha habido una época, todo el mundo quería ser profesor, para ponerlo en el papel, profesor, pero no para ejercerlo. Ya eso es más difícil. Yo estuve 40 y pico años enseñando anatomía en la Facultad de Medicina. Jamás, mai, y lo digo en catalán, la administración me preguntó, por lo menos, aunque solo fuera por protocolo, nunca me preguntó, bueno, hombre, venga usted aquí, profesor, ¿cómo explicaría usted esto? ¿Cómo haría usted este plan de estudio? La mayor parte de las veces los planes de estudio los hace la administración o muchas veces algunos colegas que tienen influencia en la administración. Se podrán hacer planes de estudio los que quieran. Podrán darle a los profesores las horas que quieran. Pero hay una cosa importante, que con cualquier plan, el profesor que sienta amor y quiera enseñar en la docencia, con cualquier plan de estudios hará una labor extraordinaria. Y el otro, el que no siente o no tiene las cualidades anteriormente mencionadas, ya le podrán dar horas, le podrán adaptar los planes de estudios a su idea, que no conseguirá enseñarlos como el primero. Por ejemplo, yo fui el primer catedrático, director del departamento, que por oposición, un señor veterinario entró en nuestro departamento, el profesor Gobsen. Fui el primero.
Y fui el primero, además, que me percaté que, por ejemplo, la anatomía del aparato locomotor, yo la podía explicar con todo género de detalle, pero era el traumatólogo el que podía enseñarlo con mejores aplicaciones que podíamos hacer los anatómicos puros. Un fisioterapeuta explica la anatomía con mayor proyección práctica que un médico. Yo no tengo ningún reparo. De la misma manera que una enfermera puede explicar la anatomía que interesa en enfermería con muchísimo mayor interés y repercusión que puede hacerlo el propio catedrático de anatomía. Cuando hacía referencia al papel de mis colaboradores en la creación del servicio de donación de cuerpos y también de la sala de disección, quiero resaltar que hemos hecho de todo en la sala de disección. Tanto mis colaboradores como yo hemos a veces pintado y hemos incluso hasta barrido, cosa que no hemos hecho jamás en casa. Probablemente nuestras mujeres, si lo hubieran visto, se sentirían muy descontentas. Podríamos decir que mis colaboradores en la sala de disección han hecho de todo menos el papel de cadáver. Que el éxito de este servicio de donación de cuerpos no se debe a mí. Yo he sido el impulsor. El éxito de este servicio de donación de cuerpos lo tienen todos mis colaboradores. Yo quisiera, por la parte que me atañe a mí y a todos los profesores de anatomía, rendir un sentido tributo a todas aquellas personas que han tenido la gloria de ser donantes de una sala de disección, porque han cumplido con el deber más sagrado de todo ser humano, enseñar al que no sabe, prestándosele lo más preciado que es el cuerpo humano, que albergó los mejores sentimientos, aunque a veces también los sentimientos más malvados. Pero prefiero como médico acordarme de los primeros y estoy seguro que con el tiempo la humanidad habrá progresado tanto que los malvados habrán desaparecido. Cuando mi cuerpo esté en la sala de disección, discrepando completamente, habré hecho hasta el papel de cadáver. Y mientras algunas generaciones de jóvenes, futuros médicos y sanitarios, estén aprendiendo anatomía con los tendones de mi hombro, con los hemisferios de mi cerebro o con los ligamentos de mi cadera, espero estar hablando no sé dónde de antibióticos con Fleming, de medicina con Pedro Pons y de anatomía con Ramón y Cajal o con mi querido y llorado maestro Urs Jorga.